Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Aquí estamos para compartir el mensaje del Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Y en el nombre del Señor Jesucristo, quiero compartir unos sueños que el Señor me, me mandó para compartirlos. Hace como 2 semanas estaba mirando aquí en mis apuntes y en los videos que no los había compartido. Pero este día quiero compartírselos para la gloria del Señor porque el Señor me ha estado hablando que comparta esta clase de sueños porque no son para mí, sino son para lo que está por venir y otras cosas más, ¿verdad? Son para el pueblo. Entonces uno sabe cuando los sueños es para uno o para el pueblo, y si es para el pueblo tenemos que sacarlo, compartirlo. Amén. Entonces, en los últimos tiempos va a haber muchos atalayas, muchas personas que el Señor va a usar para avisar que el Señor viene pronto. Amén. Y en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo el que revele, el que interprete, el que enseñe todo esto. Amén, porque todo es del Señor. Dios les bendiga y los guarde. Hoy es mayo 18 del 2020. Hoy es día lunes. Amén. Y y los sueños, por lo que yo entendí, significan de que vienen vientos de doctrinas engañosas. Quiero compartir 2 versículos porque uno tiene que tener respaldo de parte de la palabra del Señor para compartir lo que uno el Señor le enseña, le revela, o profecía, o sueños o visiones, o palabra de Dios. Uno tiene que tener la palabra de Dios en la mano siempre para compartir, para tener un respaldo de parte del Señor. Entonces así dice en Efesios 4:14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Entonces el Señor quiere que maduremos, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, porque viene un engaño. Como ya lo había comentado y compartido en los otros videos, viene un engaño a la tierra y nosotros tenemos que estar despiertos como las vírgenes, prudentes. Amén. Entonces, aquí lo que quiero explicar, donde dice vientos de doctrinas. Entonces, el sueño que voy a compartirles es sobre estos vientos. Amén. Viene un engaño que es un viento de doctrina que va a engañar a todos aquellos que no han querido madurar y crecer en las cosas del Señor y en la palabra del Señor. Tengamos cuidado, tenemos que leer la palabra del Señor y animarnos en la enseñanza y en la educación de la palabra de Dios. Amén. Madurar en la palabra del Señor. También quiero compartirles Mateo 7, 24 y 25. Aquí también habla de vientos. Entonces dice: a cualquiera que a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo, es el evangelio del Señor, la palabra de Dios. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Por lo que acabamos de ver en Efesios 4:14, vientos son vientos de doctrinas. Cuando viene un soplo de vientos a su vida espiritual o al mundo, significa vientos de doctrinas engañosas por las artimañas de los que quieren, de los falsos profetas. Entonces dice: y azotaron aquella casa. ¿Cuál casa azotaron? Dice: y azotaron aquella casa, pero esta no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuáles casas son las que van a caer por los vientos de doctrinas engañosas, por los falsos profetas? Son aquellas casas que estuvieron construyendo su vida en la arena, no en la roca, o sea, en las cosas de este mundo y lo material y lo terrenal. Aquellos van a caer y van a ser derrumbados, van a ser arrastrados por el mar, por el mundo. Pero los que construyeron su casa en la roca, amén, van a estar protegidos por el Señor Jesucristo.
Entonces, aquí voy a empezar los dos sueños que el Señor me compartía, me daba para compartírselos a ustedes y al pueblo del Señor. Amén, porque la gloria y la honra es para el Señor. Bueno, yo soñé, hermanos, que estaba en una casa en el mar. Amén. El mar sabemos que es el mundo o las naciones. Estaba en una casa en el mar, yo vivía ahí en esa casa y estaba como un día normal con mi familia, amén, y con unos hermanos que yo conozco. Estaban conmigo. Entonces yo miraba por la ventana de esa casa otras casas que estaban alrededor de nosotros. Era como si fuera una región, una nación o un país donde hay muchas casas y personas ahí viviendo en esas casas. Pues yo miraba así, pero era en el mar, porque yo miraba el mar. En la ventana yo miraba el mar. Estábamos encima del mar, como si fuéramos barcos. Entonces en eso miré que el mar estaba sereno, estaba tranquilo, todo estaba tranquilo, había un sol, había un día soleado. En eso miré que empezaron así de repente, hermanos, empezaron a caer rayos del cielo y empezaron a azotar aquellas casas. Y luego después de eso miré que las casas empezaron a temblar de una manera como si fuera un terremoto o un terremoto, un temblor, pero pienso más bien que un terremoto porque temblaban de una manera muy brusca. Pero el mar estaba sereno, estaba tranquilo. Yo no miraba que era el mar el que las angoloteaba. El mar estaba tranquilo, sino lo que miraba es que eran los rayos que caían del cielo y que las casas empezaban a mover de una manera como un terremoto en ellas. Entonces en eso la casa de nosotros estaba intacta, no se movía para nada, no sentía ningún movimiento. En eso yo miré que unos tanques como de marinos, como de esos unos tanques esos que se sumergen en el mar, tanques pero que salían del mar. Salían unos tanques grandísimos, salían del mar, pero eran tanques como de guerra, como de marinos, como de guerra, pero pero salían de dentro del mar como si fueran de esos que se sumergen en el mar. Unos tanques de mar, amén, salían así grandes, grandes, como se miraba grandes en poder y en fuerza, y a mí y a mi hogar nos azotaban, o sea, no nos azotaban, perdón, esa no es la palabra, nos empujaban a las orillas de aquel mar, en aquella, nos empujaban hasta las orillas de donde estaban afuera del mar, nos sacaban de ese mar, nos sacaban empujándonos, empujándonos. Yo sentía como en el sueño, hermanos, nos empujaban como si nosotros estuviéramos adentro de un carro o de una casa pequeña o no sé. Nos empujaban así hasta afuera, hasta afuera, hasta afuera, nos iban empujando sin que nosotros lo quisiéramos, sin que nosotros nos pudiéramos oponer. Nos empujaban hasta la orilla, donde estaban más casas, como nos llevaban como a un pueblo pequeño, que estaba a lo lejos del mar, donde nosotros estábamos viviendo, ahí con otros hermanos. Y nos empujaban hasta el fondo, hasta que llegábamos a ese pueblito, y ahí, como quien dice, tocábamos tierra. Y ahí sí miraba yo la tierra y estábamos como en un pequeño pueblo. Miré a mi familia, estábamos ahí, estábamos mi esposo, mi hijo, mi familia, como personas que no conocía y como que vivíamos allí después, pero estábamos como haciendo actividades, como yo estaba limpiando, haciendo cosas así que hacer, pero en mi corazón y en mi mente, hermanos, estaban mis hermanos donde yo vivía en aquella casa en medio de ese mar grande. En mi corazón y en mi mente estaban mis hermanos donde yo estaba ahí antes. Entonces yo decía, ¿qué pasaría con ellos? Porque a mí y a mi familia nos aventaron hasta las afueras de ese mar. Y yo decía, ¿qué pasaría con ellos? Y pues estaba preocupada porque yo miraba como qué estaba pasando con aquellas casas que caían rayos y caían
caían rayos y estaban como en terremoto. Entonces yo decía, ¿qué pasaría con mis hermanos? Y en eso miré cómo los hermanos con los que nosotros estábamos viviendo en esa casa en el mar, miré cómo ellos nos fueron a visitar. Y yo me ponía muy contenta, me ponía muy gozosa porque yo miraba que mis hermanos con los que yo vivía estaban bien, me fueron a visitar, nos poníamos gozosos y contentos porque estábamos bien, habíamos salido bien, como quien dice, de esa situación que estaba difícil. Entonces, ese fue mi primer sueño que yo tuve para la gloria y honra del Señor. Amén. Se los comparto, hermanos, porque creo que es para mi vida, pero también pienso que es para lo que viene al mundo, a la tierra. Y ahorita le comparto por qué. Entonces, el otro sueño, hermanos, yo soñé que estaba donde yo crecí. Amén. Yo crecí cuando estaba pequeña, entonces yo estaba ahí en ese lugar, como que yo llegaba ahí y estaba caminando por una calle donde yo me crié ahí en ese lugar, en ese lugar me crié con mi familia, con mi hogar cuando yo era pequeña, no ahorita, sino cuando yo era pequeña hasta en mi adolescencia. Y entonces yo miré que iba caminando por esas calles. Entonces supuestamente yo iba para la casa de mi abuelita, ¿no? Donde ella vivía, donde ella vive, perdón, donde ella vive. Entonces iba caminando por esa calle cuando, de repente yo miré al cielo. Era un día tranquilo, asoleado, un día normal, tranquilo, asoleado como el día de hoy. Y miré al cielo y miré un viento, pero yo pensé que era de esos remolinos grandes, que era un remolino o era ¿cómo se le llama? Tornado, de esos que se hacen así en el aire, ¿verdad? Y se llevan todo lo que está a su paso. No, no era eso. Yo miré cómo los carros y las casas, parte de las casas y los carros se levantaban al cielo y el día estaba soleado, estaba como si nada. Pero yo miraba cuando se levantaba todo eso, se iba levantando y estaba volando todo en el cielo. En el cielo, no, no le digo que hasta el cielo donde llegan los aviones, sino en el viento, así como era, yo podía sentir el viento era fuerte y levantaba todo lo que era, no se miraba que dónde venía el viento, sino yo lo único que miraba es que los carros, parte de las casas y muchas cosas estaban volando en el cielo, estaban como así de una manera que no se sabía para dónde andaban las cosas, así. Y toda la gente empezó a correr porque el día no estaba ni mal, no era una tormenta, no se puso, no había nada de que el cielo, que digamos es una tormenta o es un tornado, ¿no? Que viene arrasando, azotando todo, no. Era un viento que era invisible, que lo único que se miraba era que levantaba los carros. Yo solo miraba que los carros andaban volando en el aire. Yo miraba eso y miraba que parte de las casas estaban volando en el aire y se llevaba todo, pero no sabíamos por dónde venía ese viento, no sabíamos por dónde venía, cómo venía. Solo mirábamos que los carros y las casas y todo estaban así en el aire volando. Entonces, cuando miraba yo eso, yo decía, ¿y a dónde nos vamos? ¿A dónde voy a ir? Porque de repente apareció mi hijo conmigo y andábamos como buscando un lugar donde refugiarnos. Entonces andábamos buscando una casa, toda la gente andaba buscando una casa, andaba buscando un lugar donde esconderse, donde refugiarse, porque el viento venía y los carros estaban volando en el aire, los carros, las casas estaban volando en el aire. Entonces en eso un señor salió de entre la gente y nos dijo,
toma la llave, y me dio una llave en mi mano y me dijo, toma esta llave, vete a encerrar allá en mi tienda. Entonces me fui corriendo con mi hijo y una señora que tenía dos hijos también adolescentes, también me siguieron. Entonces corrimos para la tienda, el establecimiento de este hombre, y abrí la puerta porque me dio una llave. Entonces cuando abrí la puerta nos metimos. El lugar, hermanos, estaba bien pequeño, bien angosto, como que nada más era para nosotros. Nosotros, la señora, su esposo y sus dos hijos, mi hijo y yo, éramos 6. Y nada más era para nosotros, estaba angosto, casi cabíamos. Y entonces en eso le cerraba la puerta con la llave que me dio, y, y yo miraba por la ventana cómo la gente corría y se querían esconder y no sabían dónde, y miraba cómo empezó el día. Entonces cuando yo miré que el día se empezó a poner como oscuro, como negro, empezó a oscurecerse, como que ya el sol ya no se miraban los rayos del sol, ya estaba oscureciéndose. Pero lo que pude mirar es gente como desapercibida, como si no estuviera pasando nada ahí con sus niños pequeños, y esa cosa, las cosas azotando todo, y había gente que sí corría y andaban buscando un refugio. Entonces, fue el segundo sueño que yo soñé. Para la gloria y honra del Señor, hermanos, yo lo que pude entender del primer sueño es que viene, viene algo grande, amén. Puede ser que aquí donde estamos, o aquí esta nación, o otra nación, el mundo, pues viene algo grande que que el Señor a muchos nos va a rescatar y nos va a llevar retirado, tal vez a usted, tal vez a mí, amén, o a otros hermanos. Nos va a llevar lejos de las cosas que vienen, porque el Señor a muchos nos está preparando para alguna situación en la que todavía no nos podemos ir, ¿verdad? Porque tanta gente que se ha ido en este mar turbulento que se puso contra esta plaga. Entonces, tantos que se fueron, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a muchos el Señor los va a rescatar, y nos va a rescatar de lo que viene. Si lo rescató de esta, lo puede rescatar de la otra que viene, porque vienen más cosas. Entonces, ese fue el primer sueño que yo entendí, que el Señor nos va a rescatar. Puede ser de un terremoto, de un temblor, de algo en lo que usted pueda estar en peligro. Amén. Y también en el segundo sueño también pude entender que no sé si a la región donde yo viví cuando estaba en mi adolescencia, en mi niñez, va a venir algo, a azotar algo. Pero por lo que leímos aquí de los vientos de doctrinas, puede ser espiritualmente, viene un viento de doctrina engañoso, mentiroso, o puede ser que va a suceder en la naturaleza, terrenalmente, va a venir a azotar algo a esa región, o donde el Señor lo va a mandar. Amén. Entonces, algo va a azotar, un viento, una tempestad tremenda, pero el Señor a muchos nos va a rescatar de la iglesia, porque no solamente yo soy la iglesia del Señor, somos muchos la iglesia de Cristo. Y si a mí me manda el Señor algo para mí, o algo, no nada más es para mí, sino a otros también, porque todos somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, en este sueño lo que yo entendí es que viene algo que va a poner en peligro a usted, su vida, o a su familia, a su hogar, pero el Señor va a dar una llave para que usted se refugie en un lugar, así sea muy angosto. Esto es espiritualmente. No importa que sea angosto el camino, porque el camino verdadero es el camino angosto. Le va a costar, le va a doler, le va a costar trabajo, le va a doler, va a sufrir, va a padecer, pero el Señor lo va a sacar de toda tempestad, todo mal, y lo va a poner en una situación tal vez apretada, tal vez difícil, pero eso no le importa a usted. El Señor lo va a rescatar con algún propósito o algún motivo. Acuérdese de esto.
y de esto que el Espíritu Santo nos está hablando, porque no estoy yo, es el Espíritu Santo que está entre nosotros y con nosotros y dentro de nosotros. Entonces acuérdese de esto, el Señor lo va a salvar de una, de otra o de otra, con algún propósito que Él tiene para su vida y para la mía. Amén. Entonces, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, prepárate. Prepárate y ten tu confianza en el Señor y refúgiate en Él. No importa en la situación más apretada y angosta que Él te ponga, Él te va a poner a salvo y acuérdate que va a ser por un propósito. Amén. Y tienes que cumplirlo. Amén. El Señor te lo va a decir a tu corazón. Amén. Entonces yo quería compartirles esto, hermanos. A muchos el Señor nos va a rescatar, nos va a salvar, nos va a dar la llave, nos va a poner en camino angosto o en una situación apretada, angosta, pero ahí vas a estar a salvo. Amén. O te va a mandar lejos, a una región, a un lugar, pero vas a estar a salvo de lo que viene. Ten confianza, ten fe en el Señor. Y cuando eso suceda, acuérdate que es por un propósito. Algo el Señor te va a usar o va a hacer en tu vida para llevarte para salvarte de todas estas cosas. Es porque el Señor tiene predestinado algo para ti y para mí. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. No importa por las que estemos pasando, el Señor siempre nos va a dar una salida hasta que se cumpla el propósito en nuestras vidas. Y en aquellos que ya se cumplió el propósito en su vida, pues el Señor se los va a llevar de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque somos del Señor, para Él vivimos y para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Amén. A lo mejor te va a preparar para qué, para levantarte de entre los muertos, porque también ya viene la resurrección y el arrebatamiento y nos vamos con Cristo. Dios te bendiga y te guarde y comparte por favor esto, porque no debemos de ser egoístas, sino compartir el mensaje. Compartiendo esto y otros mensajes, amén, estás compartiendo el reino del Señor y estás siendo parte del evangelismo. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén.